Evangelio de hoy, jueves 17 de febrero de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús es llamado uno de los profetas, es llamado Elías y también es llamado Juan el Bautista. Las personas solamente pensaban en el pasado, pero no veían el presente. Pensaban que uno de los profetas anteriores había vuelto, o que un profeta normalito como cualquiera se había manifestado. Y no reconocieron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que estaba entre los hombres. Solamente les fue revelado esto a los discípulos gracias a Pedro, puesto que él fue el que le dijo a Jesús quién creían los discípulos que él era. Y Jesús dice algo muy curioso, y es que no le cuenten a nadie sobre él. Ya llegará el momento en que los discípulos predicarán las obras de Jesús y predicarán su palabra, pero ese no era el momento. Era el momento de escuchar y prepararse para ese momento de predicar la palabra. Y aquí tenemos la primera enseñanza del Evangelio de hoy, y es que primero hay que escuchar y aprender antes de lanzarse a la acción. Los discípulos seguramente estaban impacientes porque querían hacer lo que Jesús hacía, querían realizar las obras que Jesús realizaba, pero todo tiene su tiempo, y en esos momentos era tiempo de escucha y aprendizaje. Es como cuando uno va a aprender a tocar un instrumento. No es como si tú escuchas una canción y cuando vayas a la guitarra o al piano o al violín o a cualquier instrumento y de inmediato toques la nota perfecta, toques todo perfecto y te salga la canción más hermosa del mundo. No, eso no pasa así. Al principio se desafina, al principio se equivocan y al principio toca aprender. Eso mismo les tocó a los discípulos, les tocó aguantarse las ganas de predicar el Evangelio, les tocó aguantarse las ganas de realizar esas obras porque aún no estaban preparados. Querían hacer algo para lo que no estaban listos. Querían pasar directamente a la acción. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto y hay tiempo para cada cosa. Así que, primera enseñanza del Evangelio de hoy: hay tiempo para cada cosa. Antes de pasar a la acción, hay que escuchar y aprender del Señor. Y eso no solamente aplica para la predicación de la palabra, sino que también aplica para todo ámbito de la vida que involucre enseñanza. De hecho, todo ámbito de esta vida involucra un aprendizaje, por lo que para toda nuestra vida tenemos que primero escuchar para luego actuar. En la segunda parte del Evangelio de hoy se nos da la segunda enseñanza, y es cuando el Señor le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro quería que el Señor disertara de la misión que el Padre le encomendó. Y claro, como Jesús fue humano, también fue tentado, y la tentación era no cumplir la misión del Padre y darle la razón a Pedro.
Sin embargo, Jesús se dio cuenta inmediatamente de que eso no era obra de Dios, sino que era obra del mismo Satanás, que buscaba que Jesús no pensara como Dios, sino que pensara como los hombres. Y seamos sinceros, ¿quién de nosotros no dudaría en seguir el camino que el Padre le encomendó a Jesús? El camino de morir crucificado y humillado por los hombres. La verdad es que yo lo dudaría un poco, puesto que sé que eso me va a doler inmensamente. Sin embargo, Jesús tenía algo muy claro, y era que su sufrimiento, su muerte, daría paso a una bendición mayor para la humanidad, y como Él nos amaba tanto, puso primero las almas que serían salvadas que el dolor que Él sentiría. Más de 5,000 azotes que le dieron a Jesús fueron puestos en segundo lugar de importancia, puesto que para Él lo más importante era la salvación de nuestras almas. Amén.